Os voy a contar un secreto de este vino que no lo saben ni los de la bodega Abadal. Una vez hice una cata de una aerolínea que quería presentar sus nuevos vuelos Barcelona-Burdeos, y lo que hicimos fue una cata comparativa de los vinos de Burdeos, que como ya sabéis son los reyes en teoría de la Cabernet Sauvignon y el Merlot, y los vinos catalanes, y puse allí pues vinos como este, que es del Pla del Bages, que tiene un 70% de Cabernet Sauvignon y un 30% de Syrah, pero que mayormente es Cabernet Sauvignon en la cata ciegas. ¿Sabéis cuál ganó? Este, el Abadal 3.9. ¿De dónde vienen estos números? El polígono 3, la parcela 9. Mira, no sabían cómo decirlo y al final, pues identificando, como al final cuando estás currando, que identificas el vino por la parcela que está. Una parcela que es tan singular que nos da un vino tan especial. Un vino, podríamos decir, casi de alta expresión. Tenemos este 2009 que nos ha dado en 14 grados alcohólicos y que sobre todo nos está exponiendo este Pla del Bages, que es una denominación que vais a oír muchísimo hablar de ella. Aquí tenemos de enólogo a Miquel Palau y el savoir-faire, bueno, lo he dicho fatal, ¿no? Savoir-faire, bueno, el saber hacer, la sabiduría, el mestratge, ¿de acuerdo? Ese era un maestro del Valentí Roqueta, que siempre está haciendo con Abadal cosas muy innovadoras, pero innovadoras basándose en lo tradicional. ¿Os acordáis? El picapoll. Sí, esta variedad que crece precisamente aquí y que fue Valentí Roqueta uno de los que reivindicó esta variedad que estaba olvidada, pero que hacía muchísimos años que estaba. Eso, recordad que el picapoll hablamos de un blanco normalmente joven. Aquí lo que estamos hablando es de ese cupaje de Cabernet, un vino que hemos dicho que tiene esas inspiraciones hasta bordelesas. Como veis, un tapón bastante grande. ¿Por qué? Porque este vino tiene larguísima vida, ¿sí? Vais a ver ya el color, esos colores granates, cereza. Mirad qué peso en copa. Después, una cosa muy interesante que a mí me mola muchísimo del Cabernet Sauvignon es que notamos enseguida que estamos delante de un vino con una capa alta. Siempre la forma del ribete que nos da esos puntos, ¿no?, de que este vino ya lleva criándose un tiempo en botella. El aroma, mira, los que estáis estudiando sommelier o los que queréis ser un sommelier en potencia, o compraos esta botella porque así podéis notar cómo un Cabernet Sauvignon puede crecer, puede expresarse fuera de Burdeos. ¿Cómo? Pues siempre este tono un poco de pimiento verde. Aquí notamos mucha mineralidad, fruta madura, que esto se traduce después en boca con unos taninos muy redondos y una sensación mineral. ¿Cómo conseguimos esto? Con ese terroir. ¿Por qué? Porque pensad que tiene un buen drenaje de agua y que hay muchas piedras, un poco de argila, que nos ayuda a esa reconquista de las raíces que pueden extraer lo mejor del suelo. Hombre, es que el maridaje, una parte que es muy importante, que sea un día, que tengáis tiempo, que podáis cocinar o al menos picar algo mientras estáis cocinando o pedís algo que os lo lleven. Es sobre todo un vino para estofados, para conversaciones profundas. Pensad que es un vino que os durará mucho en copa,